Pues ojo porque durante estas fechas aumentan los factores de riesgo para que se produzcan los golpes de calor. ¿Por qué los ancianos son más vulnerables? ¿A qué síntomas deberíamos atender para evitar lesiones? Lo vamos a tratar con la doctora especialista en geriatría, la doctora Rita López Bru, especialista en geriatría. Y ya está con nosotros, perdón, ya la tenemos aquí. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Para empezar, me gustaría saber qué es exactamente un golpe de calor y por qué afecta especialmente a las personas mayores, porque son más vulnerables. Pues un golpe de calor es cuando nos aumenta mucho la temperatura corporal porque hemos estado expuestos pues, a mucha temperatura. Entonces a veces pues, el cuerpo no es capaz de regularla y nos sube mucho y podemos tener síntomas que es muy importante como cefalea, sequedad de boca y en los peores casos pues incluso podemos ver desorientación, que no coordinan bien al hablar y muchas veces eso se puede deber al golpe de calor. Doctora, esta última semana, los últimos 10 días, la verdad es que nos ha pasado a muchas personas que hemos sentido algo parecido a ese golpe de calor, esos síntomas, por el cambio tan brusco de temperatura que hemos tenido, que de repente nos han llegado los 35 grados, incluso nos metíamos en el coche de calor con 40 grados, pasábamos del aire acondicionado a esa temperatura tan alta. Y evidentemente el cuerpo lo nota, ¿no? Son síntomas a los que no estamos acostumbrados y bueno, pues son cambios bruscos que el cuerpo lo nota y tenemos una sensación algo similar al golpe de calor, ¿puede ser? Sí, al final el cuerpo pues, necesita una adaptación aunque funcione correctamente y sí que notamos como esa sensación, pues no como la fiebre, pero algo parecido, que nos aumenta así la temperatura corporal, pero es fundamental que no notemos nada más allá de eso. Y pues es muy importante que nos hidratemos muy bien, evitar la exposición al sol directa, sobre todo en las horas de más calor, ropas muy frescas, evitar los colores oscuros, pero como base la hidratación, aunque no tengamos mucha sed, es fundamental. ¿Cuál es la principal señal de alarma que nos debe hacer sospechar que una persona, sobre todo mayor, como estamos diciendo, que son los más vulnerables, también los niños, por supuesto, pueden estar sufriendo un golpe de calor? Fiebre alta, ausencia de sudoración, dolor de cabeza, que note la boca muy seca, mucha sequedad y, por supuesto, ya si notan algún tipo de síntoma neurológico, pues esos son signos inequívocos de alarma, al menos para consultar. ¿Y qué medidas concretas debemos tomar para proteger a nuestros mayores durante las olas de calor, como las que solemos vivir, la verdad que durante todo el verano? Y bueno, ahora no estamos en una ola de calor, pero sí que es verdad que como ha llegado de golpe, pues estamos especialmente sufriendo estas temperaturas altas estos días. Pues a ver, de forma concreta, y lo acabo de decir, el paciente mayor, en los ancianos, la sensación de sed está muy disminuida. Entonces tenemos que estar muy encima, no solo cuando nos pidan beber, sino intentar incentivarles que cada rato varios tragos de agua, porque tener una hidratación correcta es muy importante para evitar el golpe de calor. No sacarlos o que no salgan al sol las horas más importantes, si lo tienen que hacer pues con una gorra, con un sombrero para evitar que nos dé directamente, con ropas muy frescas y al final esas son las medidas que en el día a día podemos llevar a cabo. Luego pues en cuanto a los temas más médicos, por ejemplo la medicación, pues en los pacientes hipertensos puede que baje más la tensión, que las glucemias se regulen más regular que durante el resto del año. Entonces sí que es importante pues una toma de tensión para ver que no se hipotensan, las glucemias para ver que no hay ni bajadas ni subidas muy importantes. Los diuréticos, por ejemplo, también son fármacos que pueden bajar la tensión y ahora en estas épocas de calor podemos notar como más cansancio, más debilidad porque hacen que baje mucho. Pues eso yo creo que en el paciente mayor es muy importante. También la alimentación, ¿no? Sobre todo porque en algunas personas mayores, también como decías que perdían la sensación de la sed, ¿no? Tampoco tienen muchas veces apetito, ¿no? Y hay como que obligarles un poquito a comer. Sí, sí, es así. Entonces,
Evitar que sean comidas muy copiosas porque no les va a apetecer y realmente van a tener una sensación de hinchazón muy rápida, pero sí que mucha fruta, mucha verdura, mucho alimento que sea fresco y que pueda entrar fácil. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que aunque no tengan hambre tenemos que 4 o 5 comidas diarias, aunque no sean muy cuantiosas, pero para poder asegurarnos que, pues efectivamente, que tienen una ingesta correcta. Es cierto que muchas personas mayores, como decías, bueno, pues ahora están en residencias o otras personas los tenemos en mayores o los tenemos en casa. En caso de que los tengamos en casa, ¿qué primeros auxilios podemos aplicar antes de que llegue la ayuda médica en caso de que tengamos un susto? Pues intentar retirar la ropa que lleven y aplicar paños fríos, compresas frías, las intentamos mojar y se las aplicamos por la zona de la frente, por la zona de detrás de las cervicales. Y yo creo que esos son las principales. Estar en un lugar fresco, por supuesto, intentar meterlo en un interior donde no haya sol. Y con esas 3 pautas principales yo creo que podemos hacer el tiempo oportuno para que lleguen las emergencias. Y en cuanto a los cambios de rutina, los horarios, los medicamentos, las siestas, los paseos, ¿qué recomendarías hacer en verano para cuidar un poquito más la salud de nuestros mayores? Vale, pues sobre todo, creo que es fundamental, pese a que haga calor, hace mucho sol, el no perder la actividad física, pues gente que tiene costumbre a salir a dar su paseo, a salir a... Bueno, pues que mantengan un poco ese rol social, que no tengan un cambio de rutina brusco, pero a lo mejor lo fundamental es cambiar el horario. Es decir, como evitar las horas de máxima exposición solar, pues a lo mejor de 12 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, pues podemos posponer ese paseo a una hora más tarde, cuando ya cae el sol, cuando no hace tanto calor. Pues a lo mejor evitar, en vez de salir a tomarnos un café caliente, pues cositas un poco más frescas. Yo creo que al final, teniendo eso en cuenta, y como he dicho antes, un control de tensión y de glucemias un poco más estrecho por controlar que todo eso está en orden, sería lo primordial. ¿El aire acondicionado debe ser un aliado o un enemigo? Porque a veces es verdad que lo ponemos para refrescar, pero luego a la gente le duelen los huesos. ¿Alguna? Pues es verdad que con el frío se puede producir más rigidez articular y en ocasiones como más sensación de entumecimiento. Pero yo creo que en el equilibrio está la virtud en este caso. Entonces creo que lo tenemos que tomar como un aliado, no tener una exposición directa al foco de frío, pero sí que en los entornos que estén frescos no es nada malo para una persona mayor. Simplemente con que, como digo, con que el foco no sea directo, yo creo que lo tenemos que tomar como un aliado. ¿Qué Y a papel una tiene? temperatura pues que sea razonable, no hace falta que tengamos que ir pasando frío en un interior, que Claro. muchas veces parece que necesitamos eso, pero que nos permita ir con una ropa de verano adecuada. ¿Qué papel tiene la medicación en la sensibilidad al calor? Porque hay ciertos medicamentos que no se pueden tomar si se va uno a exponer al sol, ¿no? Algo así. Vale, bueno, depende, hay fármacos que es con la exposición al sol, pues porque pueden producir fotosensibilidad o porque pueden producir pigmentación de la piel, como en ocasiones puede ser con algún tipo, los corticoides fundamentalmente, cuando son tópicos u otros fármacos. Y luego hay otros que son más de perfil psicológico, psiquiátrico, que lo que pueden hacer es disminuir la percepción de calor y entonces pues no tenemos la sensación de que nos está subiendo la temperatura, pueden disminuir la capacidad de sudoración y con esto sí que habría que llevar un poquito más de cuidado. Fundamentalmente con los de perfil psicológico, psiquiátrico y como decía antes, ya no tanto por la exposición solar, pero los diuréticos y los antihipertensivos también muy importantes. Doctora, me gustaría también hablar de la otra cara del verano, hacer un apunte, porque esto bien merece también otra entrevista, hablar de la soledad, porque en verano muchos familiares se van de vacaciones, hay mayores que se quedan solos, y cómo afecta esto emocionalmente a nuestros mayores. Pues en resumen, regular. Porque depende también del paciente mayor, cómo esté, cómo no esté, no necesariamente ser mayor implica ser una persona enferma. Entonces, las personas que funcionalmente y orgánicamente están bien, pues pueden mantener sus rutinas tal cual durante el resto del año, se van a la playa, dan sus paseos. Pero entiendo que tu pregunta va más por la persona un poquito más dependiente, que no es capaz de viajar con su familia, que tiene que quedarse en el entorno habitual.
Entonces eso le produce pues un cambio de rutina importante, una sensación un poco más de aislamiento, de soledad. Al cambiar el entorno, pues muchas veces con quien salía a dar el paseo no puede salir, quien lo acompañaba al médico no lo puede acompañar y en ocasiones pues puede haber como una sensación de desamparo, entre comillas, y también pues que el cambio de rutina muchas ocasiones pues no le funciona muy bien. Entonces es una época alegre para la mayoría, pero que para ellos puede causar mucha soledad. Sobre todo en ocasiones, yo creo que es más frecuente en las ciudades. En los pueblos al final, pues las relaciones con los vecinos, el estar a pie de calle, el conocer a todo el mundo, pues aunque familiarmente no tengas tanto apoyo durante el verano, pero estás muy rodeado. En las ciudades a veces es un poquito más difícil y yo creo que sí que hay esa sensación de más soledad. Pues doctora Rita López Bru, geriatra de especialidad médica, muchísimas gracias y bueno, pues la emplazo para que en otra ocasión nos hable con más detenimiento de este otro golpe de calor que es la soledad en verano para nuestros mayores, porque me parece muy interesante. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Adiós, un Gracias. saludo.